¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos estudiando el libro de Marcos, conociendo la vida de Jesucristo a través del libro de Marcos. Vamos en la parte 4, es decir, en el capítulo 3, y vamos a empezar en el versículo 1. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder estar aquí aprendiendo más acerca de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado y el propósito de Dios. Espíritu Santo, guíanos, muéstranos esta gran verdad y enséñanos a conocer al Padre a través de Jesús. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a recapitular un minutito rápido el capítulo 2. En el capítulo 2 Jesucristo sana a un paralítico, y al sanar a un paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos se enojan porque dicen: ¿quién es este para perdonar pecados? Después Jesucristo va pasando por ahí y llama a Mateo y le dice: ven y sígueme. Mateo le hace una comida en su casa. Los fariseos se enojan porque entra Jesús a comer con los pecadores, cuando ellos mismos, Jesucristo más adelante le dijo: ustedes son sepulcros blanquecidos, se ven muy bonitos por dentro, pero por dentro están llenos de hueso. Después los mismos fariseos le hacen una pregunta acerca del ayuno, porque ellos decían: oye, pues ¿quién es este para perdonar pecados? Come con pecadores y luego no ayuna. Y le cuestionan acerca del día de reposo, y Jesucristo les habla acerca del día de reposo. ¿Ok? Bueno, le cuestionan eso. Entonces los fariseos dicen: este hombre no puede ser de Dios, porque dice que él se hace ser Dios que perdona pecados, come con pecadores, no ayuna y no guarda el día de reposo. La Biblia dice en el capítulo 3: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Es importante entender que otra vez entró en la sinagoga, como en el capítulo 1, versículo 21, que entró en la sinagoga y sanó a una persona que tenía un espíritu inmundo. Aquí otra vez entra a la sinagoga y había una persona con una mano seca. Lo que es importante entender es que Jesús siempre va a un lugar buscando oportunidades para enseñar la palabra de Dios, pero glorificar al Padre también. Versículo 2: y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poderle acusar. El versículo 2 está muy basado en todo lo que vimos en el capítulo 2, es decir, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Segundo, ¿por qué comes con pecadores? Tercero, no ayunas. Y cuarto, no guardas el día de reposo. Este hombre nos cayó mal, en otras palabras, diciendo los fariseos. Entonces por eso los fariseos estaban buscando para acecharle, para encontrar algo malo y decir: ya, encontramos, vamos a llevarlo ante los sacerdotes para que lo apedreen. Entonces en el versículo 3 dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió la mano y le fue restaurada, sana. Aquí hay que entender varias cosas. Jesús les hizo una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Salvar la vida o quitarla? Hoy no estamos hablando del tema específicamente del día de reposo, pero hay que entender lo que dice la Biblia. En Romanos dice la Biblia que si uno guarda un día para el Señor, guárdalo para el Señor. Si uno no lo guarda para el Señor, no pasa nada. Iba a decir un teoría, pero no es teoría, se me olvidó el nombre. Hay una enseñanza, doctrina, que te dice que los cristianos todavía debemos de guardar el día de reposo, y hay otra doctrina que te dice que los cristianos ya no guardamos el día de reposo porque todos los días son días de reposo. Primero, para entender todo esto hay que entender qué es el día de reposo. El día de reposo Dios lo hizo en un sábado, porque dice que Dios descansó de todas sus obras, pero lo que está atrás de todo eso es que Dios quería un día donde su pueblo se enfocara en Él, donde la gente que lo busca pudiera tener comunión con Él, es decir, pasar más tiempo leyendo la Biblia, pasar más tiempo orando y pasar más tiempo hablando entre sus familiares acerca de lo hermoso que es nuestro Dios y recordándole todas las anécdotas y hazañas que vemos en el Viejo Testamento y las profecías también. Entonces, eso es lo que Dios buscaba con el día de reposo, que le sirvieran de corazón en ese día, que tuvieran un día solamente para Él. Pero también cuando en el profeta Isaías les dice: pero ustedes, mi pueblo, en lugar de hacer el bien y hacer justicia,
en el día de reposo también buscaban su propia gloria y su propia ganancia. Es decir, los fariseos en realidad no estaban muy preocupados por hacer el día de reposo, sino estaban preocupados en guardar el día de reposo, estaban más preocupados en buscar una falla en Jesucristo. Y por eso Jesucristo le dijo, el día de reposo, aquí no está aclarando Jesucristo, el día de reposo es para hacer el bien y es para salvar vidas. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos vivimos todos los días en un día de reposo, donde todos los días tenemos que buscar nuestra comunión con Jesús, todos los días tenemos que buscar acrecentar esa comunión con Él, todos los días tenemos que hacer el bien y no cansarnos de hacer el bien, donde todos los días tenemos que salvar vidas predicando la palabra de Dios, hablándole a los pecadores que se arrepientan, fortaleciendo a los que están débiles en la fe. ¿Te das cuenta? Hay dos vertientes, unos cristianos dicen que se debe guardar el día de reposo, otros no. Habla con Dios, deja que Dios te guíe y te muestre a ti, pero a mí lo que la Biblia me enseña es lo que te acabo de decir. El cristiano vive en un día constante de día de reposo, porque Jesucristo dijo, está hecho, Jesucristo está sentado en el trono. Entonces todos los días son días de reposo, Él ya venció, lo único que nosotros hacemos es llevar a cabo su voluntad. Amén. Y su voluntad es hacer el bien y que ninguno se pierda, que es lo que Jesucristo habló. Entonces cuando Jesucristo habló acerca de esto, nos está diciendo también otra cosa bien importante. La voluntad de Dios es la sanidad. Si tú te has preguntado alguna vez si la voluntad de Dios es la sanidad, aquí lo especifica bien claro. Dice Jesucristo, ¿qué es el ilícito de reposo hacer el bien o el mal? El bien. Sanar a una persona es el bien. ¿Qué es lícito? ¿Salvar la vida o quitarla? Salvarla. ¿Te das cuenta que el corazón de Dios es hacer el bien y salvar a las personas? ¿No es que la persona siga enferma? La mayoría, a muchos cristianos piensan que la voluntad de Dios tal vez no es sanar a las personas en algunos casos. Bueno, déjame decirte que eso no es verdad. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero aquí, si nosotros vemos el versículo 4, el corazón de Dios es hacer el bien y salvar la vida. Amén. Del versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuando las personas están siendo duras, porque hay muchas personas que no están buscando sinceramente a Dios, sino que están buscando. Yo me he topado con muchas personas que me quieren cuestionar acerca de Dios, pero no para buscar de Dios y hacer un balance, sino más que nada para seguir justificándose su estilo de vida pecaminoso. Me he topado con muchas personas que me hacen preguntas acerca de Dios y dicen, bueno, es que eso que tú dices no lo creo, y yo lo creo más de esta forma. Entonces deciden ellos justificar para seguir viviendo su estilo de vida pecaminoso. Dios conoce y se enoja con las personas que viven en pecado. Bueno, con el estilo de vida de las personas, ¿ok? Pero también se entristece Dios, porque Dios dice, yo no los hice para eso. Quisiera que sus corazones sintieran lo que yo estoy sintiendo, para que entendieran y no se pongan duros y no supieran y sepan que están en un camino de perdición. Dice Dios, yo me entristezco porque quiero que vengan a la salvación. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y le fue restaurado. Salió los fariseos y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Los herodianos era otro grupo dentro del judaísmo que creía de diferentes maneras y diferentes doctrinas a la de los fariseos, pero al final de cuentas se unieron en alguna cosa, en destruir a Jesús. No les importó sus diferencias doctrinales y se unieron para destruir a Jesús. ¿Te das cuenta? Vamos al versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Jesús dijo, ya no voy a perder tiempo con estos que no quieren entender. Se fue con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Primero, oyendo cuán grandes cosas hacía. Es decir, Dios hizo grandes cosas. Oyendo cuán grandes cosas hacía. La Biblia nos dice que Juan dice que si escribieran todo lo que Jesucristo hizo, las bibliotecas, los libros no cabrían en las bibliotecas del mundo o en todo el mundo. Es decir, que Jesús hizo muchas cosas que no están aquí registradas, pero sí nos mencionan como esto: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron
a Él. Hoy en día, tal vez no es físicamente Jesús, pero Jesús obra a través de sus siervos que estamos aquí en la tierra. Y Dios hace milagros. Y yo he visto muchas personas que han subido muchos milagros en redes sociales. Y en ese momento están haciendo muchos milagros. Y muchas personas están viniendo a conocer a Jesús porque están viendo esos milagros, pero también hay muchos más que lo están rechazando porque no creen en esos milagros. Si tú hoy te topas con un video acerca de un milagro que Jesús está haciendo a través de su cuerpo, de su iglesia, cree y ven a Él. Versículo 10, versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. La Biblia dice que había sanado a muchos. Quiero que entiendas que la voluntad de Dios es la sanidad. Nunca va a ser que te quedes enfermo. La voluntad de Dios nunca es traerte enfermedad ni que te quedes enfermo, sino Dios quiere sanar a muchos. Y muchas personas caían sobre él para tocarle, porque decían, si tan solo tocara su manto seré sano. Ahora entendemos de dónde sacó la mujer del flujo de manto, de eso mismo, si tocara su manto, porque me han platicado que mucha gente caía sobre él y sanaba. Tú tienes un problema, una enfermedad del día de hoy, Dios te puede sanar, pero más que Dios puede sanarte y ayudarte en tu problema, pero más que sanarte y ayudarte, Él quiere que lo conozcas y creas que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y que te resucitará en el día postrero. Versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les respondía mucho para que no le descubriesen. Aquí primero lo que hay que entender es que los mismos espíritus malos se postraban delante de Jesucristo. Es decir, si los mismos espíritus reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué tú no lo reconoces? Déjame decirte que no hay enfermedad ni problema que no se rinda ante los pies de Jesús. La Biblia dice que todo nombre, que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, y que todo nombre en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, doblará rodilla ante Jesucristo, ante los pies de Jesucristo. No hay enfermedad ni problema más grande que supere a Dios. No hay problema que esté por encima de Dios. Así es que ríndete a Él. Mas él reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Por qué lo reprendía para que no lo descubriesen? Porque Jesús, Él venía a traer un mensaje a través de la palabra de Él, no a través de los demonios que dijeron, Él es el Hijo de Dios, sino Jesús venía a predicar la palabra de Dios de su propia boca. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y establecieron a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarles a predicar. Bueno, lo primero que hay que entender, estableció a 12 discípulos, y los envió a predicar. Lo mismo es hoy en día. Si Jesús hizo discípulos y los mandó a predicar, lo vamos a encontrar en el capítulo final de Marcos, en el 16, hoy Jesucristo sigue haciendo lo mismo. Yo no entiendo las iglesias que no crean discípulos y que no los mandan a predicar. Nuestra iglesia Cuartel de Dios está basada en levantar discípulos y llevarlos a que prediquen, que anden haciendo con excelencia la razón de su existencia en Cristo Jesús. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Te das cuenta? Dios, en aquel entonces, Jesucristo no había muerto ni resucitado, no les había dado su nombre, pero ahí les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Después, en el capítulo 16, viene a decir lo mismo. Viene a decir, para que todo el que crea en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, todos los discípulos, gracias a Cristo, podemos echar fuera demonios, sanar personas en su nombre. El poder de Dios sigue vigente a través de su Espíritu Santo y de su iglesia. A Simón, a quien puso por sobrenombre de Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Muchas personas pensaban que Jesucristo no tenía casa. Jesucristo tenía su casa en Capernaum, y donde cualquier lugar donde iba lo recibían, y tenía personas que le ofrecieran su casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan,
y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Qué hermoso. La gente venía tras Jesús, pero Jesús después les dice: ustedes no vienen por mis palabras ni por mis enseñanzas, ustedes vienen porque nada más desean ser sanos y desean ser liberados. Y está bien, yo lo puedo hacer, pero eso no es todo. Yo quiero que entiendan, que conozcan a mi Padre Dios y que decidan arrepentirse de sus pecados para vivir la vida que Dios demanda. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque si no está fuera así. La Biblia habla que los hermanos de Jesús vinieron. Aquí no habla de María. María sabía quién era Jesús. Pero los hermanos de Jesús, hermanos y hermanas, no le creían lo que Jesús estaba haciendo. Aún no creían en él. Versículo: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera así. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera demonios. Primero, lo que hay que entender es que su misma familia de Jesús no creía en Jesús. No estoy hablando de María, estamos hablando de los hermanos y familiares. No creían en Jesús. Solamente Juan el Bautista y María creían en Jesús. Ahora, ahorita vamos a comprender el versículo 31 que Jesús tenía hermanos. ¿Ok? Después los fariseos lo acusaron y dijeron: este hombre no echa demonios porque sea hijo de Dios, este hombre echa demonios porque tiene a Belcebú, y Belcebú es el príncipe de los demonios. Y Jesús le dice en el versículo 23, habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Me comprenden lo que Jesucristo dijo? Jesucristo les dijo, en otras palabras: ¿cómo van a pensar que yo vengo a Satanás cuando yo mismo estoy echando a Satanás de sus vidas? Si Satanás se divide contra Satanás, es decir, si se revela parte del ejército de Satanás contra el mío, Satanás ya no puede seguir adelante. Un reino dividido caerá y no puede permanecer, y ha llegado su fin. Pero Jesucristo le está diciendo bien claro: yo no soy Belcebú, yo no vengo en contra de yo no soy Belcebú, yo soy el Hijo de Dios que va en contra de Satanás. Yo soy Jesucristo, que vine a deshacer las obras del diablo. Fíjense lo que dice Hechos, esto es bien importante, Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Jesucristo está dejando bien claro su postura. Yo no tengo nada que ver con el diablo, no tengo nada que ver con Satanás. Y si fuera verdad lo que los fariseos dicen, lo que ustedes dicen, entonces es el fin de Satanás, porque se está dividiendo su reino. Pero dijo Jesucristo: yo no soy Belcebú, yo soy el Hijo de Dios, y vine a deshacer las obras del diablo. Por eso en el versículo 11 que leímos: y los espíritus del mundo al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, pero su mismo pueblo, los fariseos, no podían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y como los mismos fariseos, los mismos judíos no podían reconocer esta gran verdad, como no podían reconocer esta gran verdad, nunca se les reveló es Jesús. Y por eso muchos de ellos todavía tienen un velo que no se les puede quitar hasta que las personas quieran conocer a Cristo. Por eso oremos por Israel, oremos por los judíos, para que los judíos conozcan a su Mesías que ya vino. Amén. Versículo 27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar sus bienes. En otras palabras, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene más perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu. Aquí hay que entender una cosa: el único pecado imperdonable que la Biblia llama es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo solamente lo puede hacer una persona que tenga el Espíritu Santo y que después blasfeme contra él. Es decir, toda persona que
no conoce de Cristo y blasfema contra el Espíritu Santo, no está cometiendo el pecado imperdonable porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Dios sabe que no tiene ese pecado, Dios sabe que no tiene el Espíritu Santo y la persona lo está diciendo en ignorancia. Pero cuando la persona ya tiene el Espíritu Santo, es decir, ya aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y esa persona decide renunciar a Cristo, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, y es ahí donde comete el pecado imperdonable. No estoy hablando del que se aparta, no estoy hablando de la persona. Hay personas que están en Cristo y se apartan de Cristo. No estoy hablando de esas personas. Tú no cometes el pecado imperdonable por apartarte de Cristo. Tú cometes el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo cuando tú ya verdaderamente renuncias a Cristo y al Espíritu Santo para irte con Satanás. Es decir, te voy a contar rapidísimo una historia. Había una persona que en los años 60 Dios le habló y le dijo: ve y dile a esta mujer que aún no cometió el pecado imperdonable, y como no cometió el pecado imperdonable, aún te puedo salvar, pero está a punto de cometer ese pecado. Y esa mujer era una mujer que antes era una gran hija de Dios, estaba casada con un pastor, pero desafortunadamente ella empezó a escuchar a Satanás. Satanás le fue enlabiando, y como ella cantaba muy bonito, le dijo: ¿qué haces en la iglesia? En la iglesia no me dan tu talento, mejor vente al mundo y yo te voy a dar fama. Pues ella se fue al mundo, renunció a las cosas de Dios, no renunció a Dios, todavía no renunció a las cosas de Dios, y se alejó de Dios, en otras palabras. Pero como Satanás cada vez le hablaba más y más, ella estuvo a punto ya de cometer el pecado imperdonable, y por eso fue este siervo de Dios y fue con ella, consiguió la cita, habló con ella y le dijo en privado. Y como ellos ya se conocían por el background cristiano, le habló en privado y le dijo: Dios te está hablando en tu vida y te está diciendo que estás a punto de cometer el pecado imperdonable. No es tu vida, Satanás, no renuncies a Dios, porque si no, ya no hay vuelta atrás. Dice la Biblia, cuenta ese pastor que en ese mismo momento la mujer delante de él reconoció a Satanás como su Señor y no a Jesucristo. Entonces dice que una sombra negra llegó abajo, la cubrió y la tomó. Y Dios le dijo: salte, porque ella cometió el pecado imperdonable, déjala. ¿Sí me explico? El pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no estamos hablando cuando una persona se aleja del Señor. Estamos hablando cuando una persona le da su vida a Satanás porque renuncia al Señor. Ahora, tú puedes decir: pero un satanista ya lo cometió. No, vuelvo a repetir, el primer principio que debe tener una persona para cometer el pecado imperdonable es tener el Espíritu Santo. Un satanista no tiene el Espíritu Santo. Por eso hemos visto muchos satanistas que salen del satanismo y vienen al Señor porque no cometieron la blasfemia del Espíritu Santo. Pero sí hemos visto cristianos hemos visto cristianos, por ejemplo, hay unos cantantes hoy en día que eran cristianos antes, adoraban al Señor, lo alababan, y de repente hoy renunciaron a Cristo Jesús, y ahora era hombre y se hizo una operación transexual, y ahora se hizo mujer y renunció a Jesucristo. Él no se alejó, él renunció a Jesús y le dio su vida a Satanás por seguir la fama y todo eso. Eso es el pecado imperdonable. Por eso Jesucristo dijo: de cierto os digo que los pecados serán perdonados a todos los hijos de los hombres. Dios perdona todos los pecados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia es cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu no tiene jamás perdón. Por eso Jesucristo le está diciendo aquí a los judíos: ustedes judíos no tienen al Espíritu Santo, pero tengan cuidado, porque si ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo, no les será perdonado. Quiero que entendamos la importancia que el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo dijo: cualquier pecado o blasfemia contra el Hijo es perdonado, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo, no, ya no hay más que hacerse. Amén. En el versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Quiero que entiendan los católicos, aquí batallan mucho con este tema. Y vienen después sus hermanos y su madre. María y José, después de que Jesucristo nació, dice la Biblia que se conocieron. Usted puede pues ahí ver el versículo, no me acuerdo qué versículo es del capítulo 1. Bueno, luego se los digo, en el versículo de los primeros capítulos, no me acuerdo si fue Mateo o Juan, que dice que
José conoció a María. ¿Qué significa conocer? La palabra conocer no es como que, hola, mucho gusto, te conozco, sino significa que es íntima. Bueno, aquí está el capítulo 1 de Mateo, versículo 25. Dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor la había invitado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz. Es decir, la palabra conocer no significa de hola, ¿cómo estás? Significa de conocer intimidad sexualmente. Entonces, es normal. De hecho, Dios deseaba que María y José tuvieran hijos, no hablando de Jesucristo, sino hablando después de una relación sexual producto de ellos, porque Dios creó la familia. Entonces, los católicos batallan para creer que María tuvo más hijos. No, la Biblia nos enseña que María tuvo más hijos. La Biblia nos enseña que Santiago, el que escribió la carta de Santiago, fue hermano de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Judas, el que escribió la carta de Judas, es hermano de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre, ese es mi hermano, mi padre, perdón, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, porque el Padre es solamente Dios. ¿Ok? Entonces, Jesucristo hizo una división ahí acerca de María y acerca de sus hermanos. Ahí Jesús le está diciendo bien claro, toda aquella persona que hace la voluntad de mi Padre Dios, vuelvo a repetir, que hace la voluntad del Padre Dios, no significa la creación. La creación no son hijos de Dios. La creación, todo ser humano somos creados por Dios, pero cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios ya formamos parte de esa hermandad. Por eso, y al formar parte de esa hermandad, de venir a Cristo Jesús, entonces ya estamos en su voluntad, ahora hay que caminar en ella. Y al estar en su voluntad, entonces ya somos hermanos y hermanas de Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Bueno, y dijo Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiero que entiendas eso, todo el que hace la voluntad de Dios. Si tú no sabes si eres cristiano o no, tú no sabes si haces la voluntad de Dios o no, estás en un dilema hoy en día. Tal vez me dirán, pero ¿cómo hago la voluntad de Dios? Leen la Biblia. La Biblia está ahí en Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Testamento significa la última voluntad del que murió. En este caso, vivió Jesucristo. Vive. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad? Leyendo la Biblia, porque esta es su voluntad. Lee la Biblia. Conoce su voluntad, empieza a hacerla, empieza a practicarla, teniendo una relación con Jesucristo. Y entonces serás llamado hermano, hermana de Jesucristo. Que Dios te prospere, oro para que Dios te dé entendimiento de todo esto y Dios siga creciendo tu espíritu a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo, sígueme en redes sociales y ve los demás estudios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias, Señor, por este momento que nos permites que nosotros podamos venir, Señor, a adorarte. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías en este estudio.